Buenas noches, cordial saludo compañeros y tutor del curso de física electrónica. Mi nombre es Jorge Garzón, pertenezco al programa de ingeniería industrial y vamos a realizar el desarrollo de la guía de actividades de la tarea 0 de la materia o el curso de física electrónica. A continuación muestro mi documento de identidad. Bueno, entonces la guía, el objetivo principal de la guía es aproximar al estudiante o el resultado de aprendizaje en el comportamiento de un circuito eléctrico en corriente continua a través de las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff y verificarlo con su respectiva simulación. Para adquirir este aprendizaje se plantea un ejercicio el cual se debe realizar en la aplicación de Tinkercad, que es un simulador online que podemos conseguir por internet. Nos dice que debemos montar un circuito parecido a este, que consta de una protoboard, consta un suministro de voltaje y consta de un multímetro y adicional una resistencia. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que montemos exactamente el circuito tal como se ve acá, que la resistencia debe tener un valor fijo de 10 kiloohmios y que debemos ir subiendo voltaje o incrementarlo cada 0.1 voltios. ¿Sí? Se inicia en 3.5 y se termina en 5 voltios. Listo, continuemos. Este es el Tinkercad, la plataforma online en la cual vamos a montar nuestro circuito. Bueno, como ya revisamos acá en la guía de actividades, entonces vamos a utilizar una protoboard que vamos a buscar acá o una placa base, placa de pruebas. Aquí aparece nuestra placa de pruebas y vamos a ubicarla acá. Listo. ¿Qué más nos solicita? Nos solicita un suministro de voltaje o un equipo que nos suministre obviamente el voltaje a nuestro circuito. Vamos a buscar acá nuestro suministro de voltaje. Aquí, suministro de energía. Vamos a ubicarlo por acá. Y ahorita vamos a hacer el conexionado. ¿Qué más nos dice? Que debemos tener un multímetro para poder así hallar la corriente generada en el circuito dependiendo del voltaje que vamos a inyectar. Entonces acá vamos a colocar multímetro y lo vamos a instalar acá. Adicional a eso, nos piden una resistencia. Aquí está. Vamos a instalarla por acá. Nos dice que esa resistencia debe tener un valor de 10 kiloohmios. Aquí está pues el nombre de la resistencia, donde podemos cambiar el nombre. Aquí se coloca el valor y aquí se selecciona pues la medida que se quiera dependiendo del valor. Entonces, como nos solicitan 10 kiloohmios, 10K, entonces se va a dejar así. Vamos a mover esa resistencia. Algo hay que tener en cuenta aquí en la protoboard es que estas plaquetas de acá con estas de acá van conectadas de manera horizontal. ¿Sí? Este con este, con este, este con este, con este. Si revisamos las de la parte interna o la parte de la mitad, lo que son estas y estas, van conectadas de manera vertical, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero independiente una de la otra. ¿Sí? Entonces podemos decir que acá
la columna 1 va a estar conectada desde la letra F hasta la J, o viceversa, desde la J hasta la F. Bueno, entonces vamos a girar nuestra resistencia para que nos quede de manera horizontal y así poder continuar con el conexionado y pues cumplir acá con lo que nos muestra el circuito. Entonces, ¿qué nos dice? Que debe haber suministro tanto de una parte negativa como una parte positiva. ¿Sí? Entonces vamos a realizar eso. Bueno, vamos entonces, negativo va acá, porque acá nos está indicando la protobar que va a la parte negativa. Y el positivo va acá. ¿Sí? Entonces el positivo vamos a dejarlo de color rojo, el negativo vamos a cambiarlo a color negro. Si damos doble clic, aquí ya podemos mover el cable para que no nos quede por ahí, o dé la sensación de que está desorganizado. Entonces aquí ya volvemos nuevamente y giramos nuestro cable. ¿Qué nos dice la guía de actividades? Sí, que al multímetro debe salir el negativo, pasar por la resistencia y nuevamente llegar al negativo. Sigue el conexionado. Entonces vamos a hacer esa. Listo. Vamos aquí a ordenar esto. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Que un negativo debe entrar por una parte de la resistencia. Entonces, como ya sabemos que estos están conectados así, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá y no importa porque va a ser lo mismo. Y debe cerrar el circuito nuevamente aquí a la parte negativa. Entonces lo podemos poner acá y como ya sabemos que esta placa va conectada de manera horizontal, pues va a llegar nuevamente ahí. Y nos piden un positivo, ¿sí? Que el positivo llegue y se conecte aquí al positivo. Entonces, como sabemos que el positivo va de color rojo y ya el resto va de color negro. Listo. Hasta ahí queda montado nuestro circuito. Adicional a eso, que nos dice que debemos elevar nuestro voltaje desde 3,5, 0,1 a la vez hasta llegar a 5. Colocar nuestra corriente que nos arroja acá nuestro multímetro en miliamperios. Y seguido a esto debemos calcular la resistencia, que ya nos dice ahí que es voltaje sobre corriente. Listo, entonces el voltaje ya lo tenemos. La corriente es la que tenemos que hallar. Y como tal nuestra resistencia pues ya tenemos un valor. Pero vamos a comprobar mediante la fórmula de la ley de Ohm que el circuito está bien hecho y que el valor de la resistencia nos va a dar 10K o 10.000 ohmios. Vamos a continuar. Bueno, aquí nuestro suministro de energía nos dice obviamente que el nombre, dándole clic encima del icono, vamos a empezar en una corriente de 3.5 y nuestro multímetro, como pueden ver acá, nos va a medir nos va a detectar tres medidas, tanto la corriente, el voltaje como la resistencia. Nosotros lo necesitamos en amperaje, que es la corriente. ¿Vale? Ahí ya quedaría montado nuestro circuito. Ahora lo que nos faltaría es iniciar la simulación. Entonces acá, en esta parte, en este botón, vamos a darle iniciar simulación para continuar. Listo. Entonces ya nos apareció
que el primer dato son 350 voltios que van a ingresar acá, van a entrar por acá o van a salir por acá. Listo. Y nos está indicando que la corriente del circuito suministrándole 3.50 voltios son 350 microamperios. Pero hay que tener ahí presente que la guía de actividades nos está pidiendo que sean miliamperios. Listo. Entonces, para esto tenemos que hacer la conversión. Teniendo como base pues la ley de Ohm. Entonces, la resistencia tenemos que son 10 kiloohmios, que equivalen a 10.000 ohmios. Cuando hablamos de microamperios estamos hablando de 10 a la menos 6. Cuando hablamos de miliamperios estamos hablando de 10 a la menos 3. Listo. Entonces nos vamos a ayudar de nuestra. La ley de Ohm nos dice que para hallar la corriente debemos realizar la operación del voltaje dividido sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces voltaje, corriente es igual a voltaje dividido sobre resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a realizar esa operación. Nos dice que el primer resultado son 350 microamperios. Entonces vamos a colocar acá en nuestra calculadora que el voltaje son 3.5 voltios por la resistencia, que son 10.000 ohmios. ¿Sí? Esto no, perdón, es dividido, nos va a dar esto. Pero como necesitamos hallar el valor en miliamperios, la calculadora nos facilita eso y vamos a darle en esta tecla que es resultado tipo ingeniería, y aquí ya nos va a arrojar 350 por 10 a la menos 6. Ahí nos estamos diciendo que son microamperios. Ahora, para hallar los miliamperios vamos a switchar acá Shift y nuevamente el botón de EN. Aquí ya nos está dando nuestro resultado en miliamperios, que es lo que nos está solicitando la guía. Entonces ya vamos a colocar acá nuestro resultado, primer resultado, que es 0,35 miliamperios. Listo. Continuamos. Entonces decimos que tenemos que subir nuestro voltaje a 3,6. Ya nos va a decir que son 360 microamperios. Volvemos a hacer nuestra operación. Ya sería 3,6 y nos va a dar 0,36. Y así sucesivamente nos va a dar uno sobre otro. Vamos a hacer el de 4. ¿Sí? Entonces nos dice que 4 nos va a dar 0,4 por 10 a la menos 3. 0,4. Listo. Entonces acá nos va a dar 0,37, 0,38, 0,29. Y así sucesivamente. Sí, vamos con el de 4,1. Entonces volvemos a nuestro simulador. Vamos a decir que le vamos a inyectar un voltaje de 4,1
1 nos va a dar 410 microamperios. 410 bueno, 4,1 dividido entre 10.000 ohmios por 10 a la menos 6 shift y nos va a dar 0,41 miliamperios, que es el que vamos a colocar acá, 0,41 miliamperios. Y así sucesivamente nos va a seguir dando 0,43 miliamperios. Listo. Sí. Ya que hallamos toda nuestra corriente del circuito dependiendo del voltaje inyectado. Ahora nos dice que debemos calcular la resistencia. La resistencia nos dice que es igual a voltaje sobre corriente. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos que nuestra resistencia son 10 kiloohmios, pero aquí tenemos un resultado en 10 miliamperios, vamos a realizarlo de manera manual. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Sencillamente vamos a utilizar nuestra calculadora, que nos dice que es voltaje 3,5 dividido entre 0,35, pero en este caso sí debemos poner el 10 a la menos 3 y nos va a dar 10.000 10.000 ohmios. ¿Sí? Que también podemos decir que son 10K. ¿Sí? Aquí, ayudándonos del Excel, podemos decir que este dividido este nos va a dar 10 kiloohmios. Listo. Vamos a hacer otro, como el de acá, el de 4, de manera manual. Entonces nos dice que el voltaje, que es 4, lo vamos a dividir entre la corriente, que es 0,4 miliamperios por 10 a la menos 3, nos va a arrojar un valor de 10.000 ohmios, que es lo mismo que decir 10 kiloohmios. ¿Listo? Acá tenemos un error. Listo. Entonces, ¿qué podemos evidenciar en la gráfica? Que a medida que se inyecta más voltaje en el circuito, la corriente va también proporcional al voltaje, o sea, va aumentando, también va aumentando los miliamperios. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que a un voltaje mayor, la corriente también va a ser mayor. Esta sería como tal la simulación con el simulador online Tinkercad, que es lo que nos está pidiendo aquí la guía de actividades. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.